Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el magíster Jairo Briones, vicerrector de la Unidad Educativa del Milenio, licenciado Rafael Fiallos Guevara, del Cantón Pedro Vicente Maldonado, quien me ha permitido parte de su tiempo para realizarle la siguiente entrevista. Se sabe que la educación es un pilar fundamental en la sociedad. Magíster, mencione 5 aspectos positivos de la educación ecuatoriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dentro de los aspectos positivos que tiene la educación, existen muchos, pero te voy a recalcar los 5 más importantes que yo considero, ¿sí? Uno de ellos es la inclusión que brinda el sistema educativo ecuatoriano. Inclusión en el sentido de que le da la oportunidad a estudiantes que tienen alguna necesidad educativa permanecer o estar dentro del sistema educativo, igual a los que son de bajos recursos económicos. Ese sería mi primero. El segundo, la modalidad educativa que estamos implementando o está implementando el Ministerio de Educación hace ya varios años. ¿A qué me refiero como modalidad educativa? Me refiero a que tenemos varias jornadas o varios programas que le permitan a los estudiantes que tienen escolaridad atrasada cumplir con el proceso de culminar sus estudios de bachillerato. Otro recurso que es muy importante que el Ministerio de Educación implementa son los recursos que dota a los estudiantes. Entre esos recursos tenemos uniformes y textos que cada año nos dotan a las unidades educativas. El siguiente sería los programas de vinculación que maneja el Ministerio de Educación. Estos programas de vinculación donde nos vinculan a la comunidad educativa de manera general, estudiantes, padres, docentes, directivos, entre otros. Y el último sería el acompañamiento y protección de los derechos de los estudiantes. No solo los estudiantes, también los docentes. Estos derechos que el Ministerio nos respalda mediante departamentos como son el Departamento Jurídico, Departamento del DS, UDAI, entre otros. Gracias. Exprese, magíster, ¿cuáles serían los 5 aspectos a mejorar de la educación ecuatoriana? A ver, así como hay aspectos positivos, también hay aspectos que el Ministerio de Educación debe considerar en su plan de mejora. Uno de ellos es la selección de los docentes que van a pertenecer al Ministerio de Educación. ¿Por qué lo digo? Porque muchísimos docentes son contratados o ganadores de concursos que no cumplen con un perfil adecuado para ejercer la profesión dentro del aula. No lo hacen por vocación, sino por sueldo. Otros serían los incentivos. O sea, hay docentes que son muy preparados y muy diestros en lo que hacen, pero les hace falta el incentivo de parte del ministerio. Es algo que se ha venido trabajando ya hace varios años, que uno de esos incentivos considero es la equiparación salarial, ya que el salario que se recibe como docente no equipara el trabajo que se hace como tal. Las capacitaciones constantes sería otro aspecto a mejorar. ¿A qué me refiero con esto? Que el docente, si quiere progresar o mejorar en el ámbito educativo, debe conseguir sus propias capacitaciones, más no el Ministerio de Educación dota de capacitaciones constantes y tampoco hace seguimiento a la parte pedagógica del docente de manera seguida. Infraestructuras, equipamientos, hay instituciones educativas que carecen de una infraestructura adecuada para recibir estudiantes y obviamente de equipamientos, laboratorios, de computación, de ciencias naturales, de inglés. No todas las instituciones educativas cuentan con esos equipamientos. Sería recomendable que el Ministerio de Educación evalúe esa parte y haga algo para mejorarlo. El último sería las directrices que salen desde planta central del Ministerio de Educación. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo es muy amplio y no es lo mismo un sistema educativo en la parte rural a la parte urbana. Hay estudiantes que pueden añadirse a esas directrices o docentes que pueden cumplir esas directrices y otros que tal vez se deban hacer algún alcance a las mismas, ya que no contamos con los recursos o no estamos ubicados en el sector como para poder cumplir con esos requerimientos. Ya. Por consiguiente, ¿cuál sería su mensaje a los estudiantes que se preparan para ser docentes? Mi mensaje en este caso sería que obviamente que estudien, que se preparen, pero que al momento que lo logren, que ya sean docentes, no lleguen al Ministerio de Educación a hacer o a formar
parte del ministerio solo a sumar un número, sino que al contrario, sean personas que lleguen a aportar, a innovar. Porque hay muchos casos de que se estudia la carrera solo por ser fácil o por ser de fácil acceso, pero al momento de aplicar lo que se estudia es cuando se ven las falencias de eso. Entonces mi recomendación es para las personas que siguen la carrera de docencia que lo hagan por vocación, que cuando lleguen al aula se note la vocación y los estudiantes reciban ese acompañamiento, esa pedagogía, todo lo que se aprendió durante la carrera universitaria. Eso sería todo. Muchas gracias, estimado magíster. Agradezco por este espacio.